Sí, ¿La cromatografía en papel es la única forma de medirlo o no, hay otras no. formas? Hoy por hoy hay un aparatito que no sé si vos lo tenés, Edu, en la bodega, que es el FOS. Es un Es como una cromatografía, es como cuando vas a sacarte sangre y ellos ponen directamente el tubito de ensayo y le sale después Mm, en segundos todo un listado de los porcentajes que vos claro, tenés de tu sangre, ¿no? En todos tus análisis. Acá es lo mismo. Vos en el FOS ponés exactamente esta cantidad de vino en un tubito y te hace una lectura exactamente. total de alcohol, azúcar, Bien, acidez total, acidez volátil, pH, ácido málico, ácido láctico. Bueno, después les muestro, yo tengo un FOS por ahí que mando siempre a analizar mis vinos. Acá hay un laboratorio enológico bastante importante donde cuando no tenés laboratorio propio, los mandás a analizar en el FOS y bueno, te dan ese resultado prácticamente a la hora, entonces está bueno. Ahí te hacen un conteo, te leen la cantidad de málico y la cantidad de láctico. Entonces ahí ya sabés también, de acuerdo a los datos, si se hizo o no la maloláctica. Ahí también podés ver cómo viene tu maloláctica. Para hacer todas estas pruebas de laboratorio, ¿sí o sí necesitas ser químico o vos lo podés hacer, por ejemplo? No, nosotros como licenciados nos enseñan Sí, desde el segundo año de la facultad a estar en el laboratorio podés, y generalmente las pasantías muchas veces en vendimia o te contratan para estar en el lagar o haciendo remontajes o vas al laboratorio. Yo, por ejemplo, hice toda una vendimia en Trivento turno noche en el laboratorio. Creo que fue la mejor decisión que tomé porque entender los análisis químicos y hacerlos mm, es entender la enología. Total. claro. Eh, Nosotros desde la facultad, los chicos salen sabiendo hacer todos los análisis. Obviamente que con la práctica es mucho mejor, o sea, cuando están en bodega y están en laboratorio. Hay chicos que les encanta estar en laboratorio, o sea, yo tuve esa experiencia, una vendimia entera en un laboratorio químico de Trivento y después pasaba también al microbiológico, entonces, nada, estaba buenísimo. Me di cuenta que aprendí un montón, pero no volvería a estar en un laboratorio. O sea, a mí, como soy tan activa, no puedo estar encerrada así como siempre haciendo lo mismo. pero Yo es muy costoso tener un mini laboratorio de No, que va no es allá. costoso y si me preguntás qué es lo que deberías tener mínimo para hacer qué, tenés que, para tener, eh, hacer azúcar, alcohol, volátil y anhídrido libre. Esas cosas son las que creo las bases para controlar tu vino. Y pHímetro, que el pHímetro es una tontera. Ah, O sea, sí, el sí. Claro. pHímetro. Pero para tener alcohol, azúcar, acidez volátil y anhídrido libre, creo que necesitas eh, tener mecheros, o sea, gas y, y los reactivos y todo eso. Básicamente porque se Ah, calientan las muestras y todo, pero bueno, para el alcohol necesitas el destilador, pero venden destiladores de dos balones, o sea, podés tener. Yo creo que eso sería lo fundamental, tener eso, pero bueno, si no tenés, no lo tenés, tenés que llevarlo a un laboratorio claro, sí, sí, biológico, sí, sí, sí sí. o sí, sí o sí. Em, Bien, ¿quedó claro la fermentación maloláctica o la desacidificación del ácido málico? Sí. Re, Pregunto, ¿han estado leyendo alguna duda o algo? No. Ok. no. Entonces, terminada la maloláctica se puede realizar en tanques o obviamente en barricas. Para los blancos está bueno la barrica porque, bueno, le va a dar esa complejidad aromática, esas texturas que el roble ayuda también a potenciar la boca de esos blancos. Así que, y cuando uno hace una crianza en barrica,
Yo siempre digo, si vos vas a tener un vino en barrica, mínimo lo tenés que tener 3 meses, mínimo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que necesita la barrica o la madera para empezar a ceder aromas a los vinos. O sea, menos de 3 meses es en vano que vos pongas un vino en una barrica, para no ser maleducada. Claro. Entonces, mínimo decir, bueno, este vino sí va a estar en barrica de 3 meses para adelante, ¿ok? Porque si no, no pasa nada. La barrica no, vos decís, puta, no le dio nada de aroma, y no, hay que darle tiempo también, ¿ok? Entonces, cuando tenemos los vinos en barrica, siempre hay que estar atentos a, obviamente, la temperatura y la humedad de la sala. Acuérdense que las barricas, bueno, es un roble que se seca muy rápido, entonces se reseca, entonces las duelas se abren, entonces permite que entre más oxígeno, se volatilicen y se contamine mucho más rápido esos vinos, entonces hay pérdida por evaporación también. Entonces, el control de la temperatura y la humedad en la sala de barricas es fundamental. Temperatura entre 15 a 17 grados fija y humedad entre el 70 al 80-85%. Húmedo. Húmedo y fresco, siempre. Análisis de laboratorio permanentes, una vez por mes mínimo, que analizamos, y bueno, vamos a analizar anhidrio libre, seguro, volátil también. Y si, bueno, tenemos la parte microbiológica, bueno, buenísimo. Si no, con anhidrio y, volátil vamos bien. Y degustación. Siempre los enólogos o los encargados tenemos que estar degustando porque analíticamente pueden estar bien, pero sensorialmente pueden estar empezando alguna desviación, algún defecto o alguna enfermedad que todavía no se percibe o no se ven en los análisis analíticos de los vinos. Entonces, cuidado y a prestar atención. Relleno permanente de las barricas, nunca una barrica merma, jamás. Siempre hay que tener, cuando un vino va a barrica, tenemos que tener un vino que después podamos hacer los rellenos. No podemos decir, ay, llené la última barrica y me quedé sin vino. No, tenemos que tener vino extra para hacer los rellenos. ¿Por qué? Porque las barricas absorben mucho vino. Entonces Ah, vamos a tener mermas, no solo por la absorción, sino por evaporación. Entonces hay que rellenar constantemente, sobre todo en época de calor. Por eso es fundamental la temperatura y la humedad de las barricas. Entonces, atentos a eso. Bien, vamos a ir rápido para... Cuando nosotros decimos, bueno, ya este vino cumplió su ciclo en barrica, lo vamos a llevar a un tanque. A ese tanque le vamos a llamar tanque pulmón. Es donde vamos a juntar todo el vino que ha estado conservándose en barrica durante el tiempo que haya decidido el enólogo, y ahí vamos a hacerle los trabajos o los procesos físicos que necesite. Por ejemplo, clarificación, estabilización y filtración. Obviamente que permanentemente con análisis químico. eh, entonces, tenemos que ver qué clarificación le vamos a hacer, sobre todo en los blancos. Es importante que ese blanco, ese vino, como vemos nosotros en la copa, sea límpido, sea brillante, no tenga partículas en suspensión. Siempre hablando de una enología tradicional. No estamos hablando de enología de poca intervención, vinos naturales, ni vinos. claro. No, estamos hablando de una enología como estamos degustando estos vinos, estos últimos vinos, que ninguno ha estado turbio, ni con Claro. precipitados, ni nada. Entonces, se clarifica, se usan clarificantes de acuerdo a el NTU. ¿Qué son los NTU? Las unidades de turbidez. Se saca también, es por un análisis, de acuerdo al NTU que tengamos, es la cantidad de clarificante que podemos llegar a usar. También acuérdense que el clarificante, por más de que sea eh, una ayuda, un coayudante para nosotros, porque va a limpiar nuestro vino, arrastra color y aromas. Entonces, ojo a la hora de elegir los clarificantes. Hay clarificantes específicos que
Ya lo vamos a ver más adelante en el próximo bloque que vemos todo tipo de clarificantes, pero existen los clarificantes minerales, los clarificantes vegetales, los clarificantes, bueno, sintéticos. Entonces hay que ver cuál vamos a usar y siempre antes de hacer un agregado al tanque grande hay que hacer ensayos en el laboratorio. Generalmente esto, cuando el proveedor viene a ofrecerte estos clarificantes, ellos te sacan una muestra, te ponen distintas dosis en distintas botellas y bueno, te ayudan a saber cuál es la dosis ideal para tu vino. Entonces, si no está obviamente el proveedor de insumos, lo tenés que hacer igual. No podés agregar, si yo a mi vino, ponele, a un Sauvignon Blanc, agrego 30 gramos por hectolitro de bentonita, bueno, Valeria capaz que tiene un Sauvignon Blanc y dice, "Ay, voy a agregar lo mismo que Ana", y capaz que tu vino no tenía tantas partículas, no estaba muy con partículas coloidales ahí dando vuelta, entonces 30 fue muchísimo y arrastraste color, arrastraste aroma. Por eso es fundamental en estos casos hacer ensayos. Entonces, agarrás una botella, le pones 25 gramos por hectolitro, a la otra 30 gramos a la otra 35. Y bueno, después de una semana, haces un análisis de NTU y vas a ver qué clarificante, qué dosis de clarificante fue óptimo para, o mejor para ese vino. El clarificante que hoy por hoy se usa un montón, porque es bueno, bonito y barato también, es la bentonita. Entonces, la verdad que dentro de todos los clarificantes es la que arrastra menos aroma, menos aroma. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de los Malbec White? Los Malbec White, para clarificarlos, agregan un clarificante que se llama carbón activado. El carbón activado se usa un montón para un montón de industrias como la de aceites, las de jugo, bueno, las de vino, pero te puede dejar eh, un vino tinto incoloro. O sea, pero arrastra muchísimo color, pero muchísimo aroma. Entonces, ese clarificante hay que tenerlo como última opción, sobre todo en los blancos, porque prácticamente vas a tomar agua. Entonces, la bentonita, podemos hablar de que es un clarificante que la verdad que sirve, es económica porque es de industria nacional y no arrastra tanto aroma, sobre todo en los blancos, que lo que más necesitas son los aromas. Cuando agregas el clarificante, lo tenés que dejar actuar mínimo entre 4 a 7 días. Después ese vino o se trasiega o directamente se pasa al filtrado. Bueno, después en realidad ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero cuando uno tiene que sacar el vino al mercado, tenés que ver que si necesita clarificación y estabilización. La estabilización es hacer que tu vino sea estable a ciertas quebraduras, como les decimos nosotros en la enología, que pueden perjudicar después en la parte sensorial, sobre todo en la parte visual. Entonces tenemos que estabilizar los vinos ante la materia colorante, ante la quebradura oxidásica, ante la precipitación tartárica hacia los metales pesados. Ya lo vamos a ver con más tiempo, pero simplemente les quiero nombrar que todas esas estabilizaciones hay que hacerlas antes de fraccionar el vino. La mejor forma de estabilizar un vino blanco es, o a lo que se estabiliza en realidad un vino blanco generalmente es al bitartrato de potasio. El bitartrato de potasio es un ácido que es del ácido tartárico que se combina con moléculas de potasio que tenemos en el medio y como forma moléculas de gran volumen, precipitan. Son los cristales o los diamantes del vino que se le dicen, que generalmente precipitan y los ves en el fondo de la botella, que visualmente la persona que no entiende cree que son pequeños vidriecitos, pero es ácido. Es como una, es como azúcar, es como como cuando ves azúcar, pero todo en el fondo de la botella. En una botella blanca con un vino blanco, alguien que no entiende de esto, chau, te devuelven el contenedor. Me ha pasado. Em, entonces, la mejor forma de estabilizar al bitartrato de potasio es A con veces frío. pasa cuando
abrís una botella que te encontrás los cristales en el corcho. En el corcho. Claro, porque generalmente la botella va así. O cuando la botella está parada, va al fondo de la botella y si la botella está así, va al corcho. Hoy por hoy la gente puede entender un poco más, pero ponele, yo en el 2008 estabilicé un torrontés, pero súper estabilizado, lo tenía que mandar a Miami. Fue el 2008 o el 2009 cuando en Estados Unidos hizo una de los fríos más crudos que habían tenido en el mundo cuando pasó, acá hacía calor, cuando pasó el Ecuador, el barco, el contenedor. No, no solo a mí, a muchísimas bodegas les pasó que tuvieron un shock térmico, pero como decirte, alevoso. Esto pasa cuando tenés -3, -4, -5 grados. Creo que había llegado a -15 grados los vinos. Entonces, el torrontés tenía todo un precipitado de bitartrato de potasio. En ese momento la gente, realmente el importador no entendió nada de lo que yo le expliqué. Obviamente me mandaron el contenedor de vuelta. No me echaron porque en realidad eso había sido una falla enológica, que no había sido una falla enológica, porque demostramos que estaba estable al bitartrato de potasio. Lo que pasa es que a -15 grados ningún vino fue estable, ningún vino. Y yo el torrontés era de La Rioja, tuve que agregarle mucho ácido tartárico porque venía con pH 4,3. Entonces yo tuve que agregar mucho ácido tartárico, se sobresaturó el vino de ácido tartárico para tratar de bajar un poco pH. Bueno, les cuento esto como experiencia. Entonces, ¿qué pasó? O destapaba todo, tiraba el vino en una pileta, lo volvía a estabilizar y lo volvía a mandar, o colgábamos un collarín que decía que si se encontraban precipitados o cristales de bitartrato era porque era un vino con poca intervención y vara. Hicimos eso y lo vendimos en mercado interno, no volvimos, obviamente que ese distribuidor se perdió, no me echaron, tampoco me miraron bien durante mucho tiempo, pero bueno, a ver, son riesgos que corre el enólogo. Yo tenía una uva con pH 4,3, tuve que bajar el pH por lo menos a 3,7. Agregué, creo que era 3 gramos por litro de vino, era una bestialidad. Bolsas enteras agregábamos de ácido en los tanques, porque la verdad que una zona muy cálida, había hecho muchísimo calor y bueno, con un pH muy alto, muy alto. Y bueno, pasó eso. Entonces, una de las formas de hacer una buena estabilización tartárica es con frío. Pero frío prácticamente, bueno, uno de los ensayos, no sé si vos lo conocés, Eduardo, es el ensayo de la heladera. ¿Qué haces? Sacás una muestra, la pones en la heladera a -3 grados más o menos durante una semana, lo sacás y le haces la prueba de la conductividad o básicamente lo mirás a ver por acá arriba, así a través de la luz, a ver si hay precipitados y o le haces la prueba de la conductividad, pero es medir la conductividad, a ver si está estable o no está estable, que es una fórmula. eh, y así o se precipita con frío o bueno, se agrega también, se puede agregar la bentonita, que la bentonita forma coloides y ayuda a que precipite. Bueno, todo eso lo Lo vamos que a ver pasa más. es que para el frío debe ser recostoso para estabilización Tenés en que tener frío, un ¿no? equipo de frío que obviamente que te funcione muy bien y que lo puedas usar durante todo el año, Claro. durante, no sé, porque el frío natural de las bodegas ayuda, pero a veces no es suficiente. Entonces, en pleno julio, porque si vos querés sacar tu vino, ponele un blanco joven al mercado rápido, bueno, en pleno julio, agosto, tenés que prender los equipos de frío de nuevo para estabilizarlo al bitartrato de potasio. Así que bueno, se hacen todas estas estabilizaciones. Son realmente nada, hoy por hoy se hacen todo el tiempo estas estabilizaciones y a los metales pesados, a la quebradura férrica y a la cuprosa también, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y después viene el tema de la filtración. ¿Con qué vamos a filtrar? Es importante entender de que cuánto vino tenemos. Ojo que cuando uno filtra, los filtros retienen muchísimo color. Los filtros salen del color del vino que vos estás filtrando.
Entonces, ese color que quedó ahí, lo perdiste en el vino. Entonces, bueno, generalmente los blancos se filtran, por supuesto, hay algunos tintos que no, porque la verdad que con una clarificación está bueno, pero bueno, los blancos siempre, los blancos tradicionales se filtran, siempre. Y bueno, y Ana, y después, te consulto por ahí cuando vos filtrás y perdés color. En el tinto capaz no se nota tanto, pero en un rosado que es como crucial el color, ¿cómo haces también. para tener ese cálculo desde la cosecha, la fermentación, hasta que llega a la botella? ¿Qué cálculo hablas? O sea, el rosado es el blanco, es lo mismo. Haces los mismos controles Claro, y haces los mismos trabajos que un blanco. pero en cuanto a color, De, vos perdés color de cuando filtrás. clarificación, Claro, claro. No, bueno, porque el color ya si vos te pasás clarificando, perdés sí, demasiado color, ¿no? sí perdés, por supuesto. Vos acordate que el color vos lo vas a lo vas a hacer, o sea, vos vas a lograr el color en fermentación, ¿sí? Eso es claro. Y vos tenés que lograr que ese color sea la condensación tanino-antociano que logra, es una molécula que es la que te hace estable la materia colorante, la tenés que afianzar también en la fermentación y en la conservación. Obviamente que cuando los rosados, perdón, se clarifican mucho, bueno, sí, pierden color. Por eso vos tenés que hacer una sangría, bueno, que el martes que viene hablamos de rosados, pero tenés que hacer una sangría y ahí ya tenés que pensar en el color que va a tener esa botella. No, no podés perder color en ningún momento del proceso. Por eso tenés que hacer la condensación tanino-antociano o la materia colorante muy estable. Acordate que el frío también hace que la materia colorante se precipite. Entonces, tenés que afianzar esa condensación tanino-antociano. ¿Cómo lo vas a lograr? Con una buena maceración, con una buena extracción, con unos buenos remontajes, que también lo vamos a empezar a ver ahora. Todo eso se logra en la fermentación. Y la dosificación de los clarificantes es a través de los ensayos que yo te digo. A mí no me sirve que vos me digas, che, Ana, yo sabés qué, uso el PPP en 15 gramos por litro, úsalo, porque capaz que a mí me aniquila el vino, me lo aniquila o no le hace nada. Entonces, sí, cada vino tiene sus particularidad única y hay que hacer los ensayos. Siempre para cualquier agregado en vinos, antes hay que hacer ensayo en el laboratorio. Ok. Bueno, después de que clarificamos, estabilizamos y filtramos, hacemos un último chequeo analítico, o sea, analizamos nuestro vino a través de el análisis químico del laboratorio, el análisis microbiológico y la degustación, y eso se manda al fraccionamiento. En el fraccionamiento, cuando uno fracciona vinos blancos, generalmente barre el oxígeno, sí, bien digo, usando el gas carbónico como gas inerte. Acuérdense que el gas inerte, ¿qué hace? Le das antes de que se llene, acá en el pico, antes de que se llene el vino, primero le agregas el gas. ¿Qué hace ese gas? Desplaza todo el oxígeno que hay y metes el vino. Entonces, te aseguras de que ese vino no va a tener contacto con oxígeno, o sea, no va a tener una oxidación ni una evolución marcada. Y en los blancos generalmente se hace con ese barrido, se hace con carbónico, porque el carbónico te da esa sensación de frescura en la boca, es como tomar una soda, o sea, con la soda, el gas carbónico de la soda, bueno, acá en menos dosis o con burbujas menos, más chiquititas, pero generalmente en los rosados y en los blancos se barre con carbónico y en los tintos con nitrógeno. Después, cuando estamos en el fraccionamiento, siempre se controla la presión interna del vino, se controla el oxígeno disuelto y se controla el espacio de cabeza. El espacio de cabeza es desde que termina acá en el cuello, desde que termina el vino hasta que se pone el corcho, hay que tener a través de una fórmula un espacio sin nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que con
los vinos con el frío se contraen y con el calor se expanden. Entonces, si yo lo lleno muy junto al corcho, probablemente, también por experiencia, probablemente no, empiece ese corcho a tener medio corcho afuera de la botella y eso ya no está bueno, no pasó el control de calidad. Entonces, el espacio de cabeza es fundamental, sobre todo cuando tenemos o corchos medianos o corchos grandes, hay que dejar un buen espacio de cabeza y si tenemos screw cap, taparrosca, un poquito menos de espacio de cabeza, pero hay que tenerlo en cuenta, porque en serio que podés tener todos los corchos levantados después. Em, bueno, control de calidad de los insumos secos, por supuesto, de las botellas, de los corchos, las etiquetas, cápsulas, cajas, todo eso se controla. El enólogo tiene que tener una planificación, un control, una trazabilidad de todos los insumos secos, porque cuando te devuelven algún vino, que muchas veces, a veces hacen eso, che, mandame otra caja porque la que me mandaste tenía esto, y vos le decís, no, mira, tengo la trazabilidad de todo y capaz que el problema fue cómo conservaste el vino, o sea, ¿dónde estaba el vino? ¿Lo dejaste al calor, a la luz? O sea, porque hoy antes sí mandábamos cajas a lo tonto y hoy por hoy se tiene un poquito más de resguardo con eso. Y eso, la conservación es para blancos y rosados, lugar, y para los tintos también en realidad, frescos y oscuros, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos responsables hasta que el consumidor toma ese vino. Nosotros tenemos que explicarle a los distribuidores, a la parte comercial, al sommelier, al que sea, cómo se tienen que conservar los vinos, a qué temperatura se tienen que servir. Lo de maridaje, bueno, puede ser, pero nosotros también somos responsables de cómo el distribuidor, o sea, responsable. Che, acordate que este vino tiene que estar en un lugar fresco, oscuro, con nada, protegido, con poco calor, porque si no, después vienen los reclamos y todo cae sobre tu responsabilidad. Pero bueno, eso hay que tener en cuenta cuando hacemos elaboración de blancos. ¿Sí? ¿Preguntas? Hemos terminado al palo las blancos, pero voy a empezar con los tintos. Ustedes pregunten que yo A busco mí el me material. cuesta un poco entender, porque no lo sabía, lo de la inyección de gas a la botella para Barrer el como, oxígeno. sí, Claro, sí, en realidad es un barrido. Le echan un poquito de gas, un gas inerte que no le hace nada al vino Mm. y que es sumamente utilizado en la industria enológica, que desplaza todo el oxígeno, lo saca de la botella y automáticamente después llenás con el vino. Eso es como una inyección. Es como automático, el porque yo me oxígeno acá, imagino viste que que te lo ponen a través de un tubito chiquito, una sí, manguerita. Bueno, sí. eso, exactamente igual. Sí, hay muchas cosas que son capaz que me das complicadas de entender porque he ido rápido, porque, bueno, y No, que no, hay yo veces. me costaba porque es algo que no lo desconocía, por eso Mm. pregunto, y aparte digo, ¿cómo entra el gas? Digo, pero tendría que subir, digo, bueno, no sé, o sea, No, Porque por como ahí es más ¿por pesado que el qué? ¿Cómo, oxígeno. es más pesado que el oxígeno? Es como que vos, a ver, este es el pico de la fraccionadora. sí, Acá va a venir el vino, por acá. Pero acá vos tenés una manguerita mínima, ínfima, que es lo que te provee del gas, que lo tenés en una garrafa. Tenés toda una sí, conexión como un bituri de mangueritas finitas y que entonces antes de que el pico largue el vino, hiciste el barrido. Prendiste el gas, bien, lo metiste al gas y automáticamente metés el vino. Entonces el gas actuó sacando el oxígeno y vos metiste el vino. Entonces ese vino está protegido del oxígeno. bien, Con la fermentación. La sí, sí, fermentación sí, sí. libera gas carbónico que te protege de las oxidaciones. Bueno, acá igual. Esto es lo que se hace en esto. Pero es con una manguerita de bituli, estas que son muy finitas y hacen esas inyecciones mínimas de carbónico o nitrógeno. Son esos dos gases inertes que desplazan el oxígeno y nada, son re usados en la industria, muy usados.
Mira, Cuando tenés que hacer barridos, por ejemplo, sí, haces ciegos y bueno, de un tanque a otro y ya es vino y no querés que tenga ningún contacto con el oxígeno, primero barriste, o sea, agregaste el gas en el tanque y automáticamente hiciste el trasiego. Mm, Hace un montón eso también, un montón. Son muy utilizados los gases inertes en la elaboración, en la conservación y en el fraccionamiento, bien. básicamente. ¿Alguna otra pregunta? no, por ahora. Por ahora no. Igual, tranqui. Todo esto hay que madurarlo. Imagínense que lo que yo les doy a ustedes en una hora, Como la uva. estoy semestres en la universidad dándolo. O sea, Claro. no, no, no. Todo esto se madura, se procesa. Había No es otro fácil. gas que se utilizaba también para no sé si vos lo viste acá, habían unos locos que tenían un emprendimiento que le ponían argón, ¿puede ser? Argón, argón, pero era caro, no desplazaba, no era tan efectivo como el nitrógeno y el carbónico. Ah, Eh, yo particularmente siempre fui al nitrógeno y al carbónico, porque en las bodegas que yo trabajaba ya venían con el nitrógeno y el carbónico y realmente teníamos muy buenos resultados. ¿se usa Nunca, uno u otro indistintamente o...? no, generalmente el nitrógeno para los tintos y Ah, el carbónico para los blancos y los rosados. bien. Generalmente es así. Pero, por ejemplo, te quedaste sin nitrógeno y tenés que hacer un barrido, y usás el carbónico, Ah, ¿entendés? Y si te claro, quedaste sin carbónico, viceversa. O sea, son los dos efectivos para cualquier vino, pero generalmente el nitrógeno va para los tintos y los carbónicos para los blancos y rosados por esa sensación de frescura que te da, ese burbujeo. Es mínimo, porque vos no lo sentís, vos no sentís claro. el carbónico, pero bueno, se dice que le da esa sensación de frescura y bueno, la verdad que nada, sí, puede ser. Bien, vamos con los tintos que tenemos ahí un poquito de tiempo para ver algo de tintos. Bueno, básicamente vamos a ir viendo uno por uno de los pasos, pero quiero ir, bueno, acá yo te puse más o menos acá cuando controlamos en la vendimia, el refractómetro, no sé si se los había mostrado estas fotos, pero esta es la visión que tenemos cuando ponemos el ojo acá y ponemos el mosto en este, no sé cómo se llama. Bueno, nosotros vamos a ver esta escala Refractómetro. Ah, sí, en el visor. en esta bandejita, sí, Sí, el visor es acá, esta es la sí, bandejita. Y sí, esto lo sí. que vos ves cuando pones el ojo y mirás. Así es el refractómetro, esta bandejita, esta tapita la tenés que bajar y lo ves siempre a la luz del sol para que se te ponga bien, bien clara la línea entre el celeste y el blanco para ahí demostrar o ver qué gramos por litro de azúcar tiene tu mosto. De acuerdo a los gramos por litro, esto creo que es lo que vos me pedías, ¿vale? La otra sí, vez o no. Bueno, acá lo tenés. bien. Acá están los grados Brix, los gramos por litro y el alcohol potencial. Esta es la columna del alcohol potencial. De acuerdo al grado Brix que yo tengo, voy a pasar a tener estos gramos por litro de azúcar y por ende, cuando multiplicaba estos gramos por litro por 0,059, tenía mi alcohol potencial. ¿Ok? Entonces, esta es la tablita que nosotros siempre utilizamos en vendimia para ir controlando la madurez de nuestra uva y pensando en qué alcohol va a tener nuestro vino. Es fundamental entenderlo para ver cuándo vamos a cosechar, eso ya lo hemos hablado. Bueno, nosotros el día que llega la uva a la bodega es lo mismo, pero lo voy a repetir, que los blancos. Acuérdense que tenemos que hacer el SIU, que era el comprobante de ingreso de uva, que era una declaración jurada ante el INB, que tenemos que llenar los datos, por ende, toda la uva que llega a la bodega la tenemos que pesar, tenemos que saber qué varietal es, qué gramos por litro de azúcar tiene para realizar
llenar este formulario tan importante como es el SIUE. También tenemos que llevar las muestras al laboratorio para controlar la acidez total, el pH y bueno, los grados Brix, por supuesto. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para ver si tenemos que corregir o no acidez o pH, ¿ok? Fundamental saber si tenemos que no, que sí o que no agregar ácido tartárico a nuestro mosto. También acuérdense que en la despalilladora es cuando nosotros vamos a agregar o no, de acuerdo a la elaboración que vayamos a hacer, si va a ser tradicional con las levaduras secas activas o con las indígenas, qué cantidad de anhidrido sulfuroso, metabisulfito de potasio. Pero acuérdense que siempre algo se agrega para, sobre todo, que sea antioxidante. Eso, acuérdense que de acuerdo a a la sanidad, perdón, de la uva, podemos agregar entre 5 a 10 quintales por 10 de entre 5 perdón, a 10 gramos por quintal, de acuerdo si ha venido si ha venido sana o ha venido enferma, dañada, con piedra, lo que sea. Eso se diluye, ese metabisulfito de potasio tiene un aroma muy intenso, muy irritante. Yo soy mala, a mis alumnos siempre les digo, huelan y nada, se les irrita, pero nunca más se olvidan de ese aroma porque lo necesitan saber cómo es el aroma del anhidrido sulfuroso. Es algo que te irrita mucho, te puede hacer estornudar, llorar, o sea, yo no se los hago oler fuerte, pero Mm, que aprendan a saber cuál es la característica del metabisulfito, eh, sobre todo cuando tienen que hacer correcciones eh, de tanques grandes. Ha habido problemas, hoy no tanto por las normas de seguridad e higiene, pero ha habido muchas muertes por operarios que agregan el anhidrido sulfuroso en gas solos y sin contacto con oxígeno. Entonces un gas que te adormece mm, y te cae, te hace caer, obviamente, te caes y te morís adentro de un tanque y nadie se da cuenta. Siempre cuando en las bodegas, hoy por hoy, hay que hacer correcciones a anhidrido sulfuroso en gas, eh, tienen que ir de a dos, tienen que poner un ventilador, tienen que tener máscaras. Bueno, hoy hay un montón de protecciones porque era uno de las muertes aseguradas bueno, nada, en esa época cuando se agregaba mucho anhidrido. Otro de los cuidados que hay que tener, sobre todo en vendimia, creo que yo lo dije, el gas carbónico. El gas carbónico cuando, no sé si a ustedes les conté lo del niñito que casi se me Sí, desmayó, mm, sí. sí. pero hay muchas veces que los operarios están toda la sala, todos los tanques fermentando y abren las tapas y meten la cabeza, el gas carbónico también es como que cuando hay mucho gas carbónico, hay mucho desprendimiento de gas carbónico, te puede atontar y te podés caer adentro del tanque, sobre todo en vendimia, ahí hay que tener mucho cuidado con los operarios, con los pasantes, eh, hay que decirles nunca, nunca, nunca pueden abrir y meter la cabeza, hay que Claro. tener circulando aire permanentemente. Ahora vamos a ver los descubes, en los descubes también. Son gases muy fuertes y que desplazan el oxígeno, entonces te adormecen, te atontan, te noquean. Entonces, A mí el otro hay que día tener... estaba haciendo un remontaje en un semillón, creo, y un semillón naranjo. Y cuando me Sí, acerqué, me dio todo el carbónico en la nariz, ¿viste? fue como, Es no sé, es muy complicado porque invasivo. es muy invasivo y es como, ahí, ¿viste? No sé si les ha pasado cuando toman soda de golpe con mucho gas, que como que te produce algo, no sé, es como raro. Bueno, esto es lo mismo porque te desplaza el oxígeno de la cabeza, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en fermentación con el gas carbónico y después en las correcciones con el anhidrido sulfuroso en gas. Ese es el problema. Cuando vos agregás anhidrido sulfuroso sólido, que lo diluís, no hay tanto problema, pero en el gas es que te adormece, se desmayan y se mueren. En una bodega
un operario se cayó adentro de la pileta la varillita del gas saliendo, el amigo, en vez de tratar de abrir y buscar oxígeno, porque esa es la única forma de que no haya tanto problema, se metió como a sacarlo y no hubo una muerte, hubieron dos muertes. Claro. Mm, Entonces, acá, por ejemplo, nunca los operarios te dejan ir de a dos, o sea, tenés que ir de a dos, pero el operario sabe que ante cualquier duda tiene que correr para abrir ventanas, puertas o lo que sea, porque no va a poder, capaz que no, o sea, tratando de meterse a ayudar, probablemente él caiga también, probablemente no seguro. Entonces, esas cosas de seguridad e higiene hoy están muy, muy reglamentadas. Hay circulación de aire generalmente en las bodegas, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, en la despalilladora, generalmente vamos a agregar el metabisulfito de potasio y en las variedades tintas probablemente agreguemos, si es una uva de calidad, enzimas pectolíticas. Las enzimas pectolíticas son extractoras de color. ¿Qué quiere decir? Que va a fomentar, a ayudar a que el ollejo, eh, todas las pectinas que tiene, pueda ceder mucho más el color. Son enzimas pectolíticas, ¿sí? Eso generalmente se agregan para vinos de mayor calidad porque son caras, ¿eh? Son caras. Se agregan también en la despalilladora. Es óptimo esto porque ayudan a que el ollejo empiece a ceder todo el color, ¿ok? Entonces, en la despalilladora vamos a agregar el metabisulfito de potasio y las enzimas pectolíticas. Vamos a empezar a despalillar, vamos a llevar nuestra materia prima a los tanques. Esto es un lagar, como ustedes lo habían visto, esta es la despalilladora. Vamos a llevar nuestra materia prima a una maceración prefermentativa. Es lo mismo que en los blancos. Vamos a macerarlos para que ese contacto con el ollejo sea más intenso y que podamos extraer mayor color, aromas y compuestos polifenólicos. Entonces acá sí tenemos que tener también la precaución y la temperatura muy controlada, entre 6 a 8 grados. A esa temperatura hay una maceración. Después de esa, si sube la temperatura, ya va a empezar la fermentación alcohólica. Entonces es fundamental controlar bien la temperatura de maceración. ¿Cuánto lo vamos a dejar? Bueno, va a ser por degustación, pero generalmente lo vamos a poner entre 12 a 24 horas mínimo para que sea una criomaceración y podamos hacer una buena extracción de los compuestos polifenólicos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces, llega ¿Y la qué pasa materia. si se deja, por ejemplo, 2 días? No, nada. ¿No? Siempre que tengas, no. Siempre que tengas la temperatura controlada, Sí, no pasa nada. No, hay bien. maceraciones bastante largas, pueden haber de 3, 4 días. Ah, bien, También eso es mucha degustación y mucho de lo que el enólogo esté buscando en ese vino, ¿entendés? Mm, Eh, claro, Capaz que no necesita, o sea, tiene tiempo, tiene capacidad, tiene frío y te dice, bueno, ¿para qué lo voy a sacar antes y puedo macerarlo un rato más? ¿Entendés? Bueno, lo dejás. Em, las maceraciones, si las controlas, siempre son positivas. Siempre. bien. Mucho control de degustación acá. Bueno, no sé si esto se los puse en otro filmina, pero bueno, es importante saber lo de los compuestos polifenólicos, que tanto estamos hablando de los compuestos polifenólicos, dónde se alojan. Nosotros tenemos el compuesto, los compuestos polifenólicos son ácido fenólico, flavonoides, antocianos y taninos. En la piel tenemos prácticamente todos los polifenoles. En la pulpa vamos a tener nada más que los ácidos fenólicos.
En la semilla los ácidos fenólicos más los taninos y en el Mm, raspón también los ácidos fenólicos más los taninos. Por eso había que tener en cuenta siempre, que lo hemos hablado también, la madurez de tanto del escobajo como de la semilla, ¿sí? Porque si yo hago una maceración con racimo entero, tengo que saber que ese escobajo está maduro, porque si no está maduro va a tener mucha tanicidad, mucha mm, rugosidad y eso todo se le va a conferir, se le va a otorgar, se le va a ceder al vino y son taninos muy agresivos, que no son taninos que después lo podamos suavizar fácilmente, no. Lo vamos a tener acá esa rugosidad, vamos a tener que hacer un trabajito después muy, muy fino en la bodega para que ese tanino sea suave. Entonces, siempre que vayamos a hacer una fermentación con racimo entero, tengamos la precaución de saber si el racimo está maduro. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, por el color, que tiene que estar marrón, y por la facilidad que tengamos de romper uno de sus eh, palitos, como le decimos, o una de sus partes, a ver si nos cuesta mucho y por dentro está verde. Bueno, ojo ahí, si está marrón y no es tan difícil romperlo, bueno, está maduro. Igual que las semillas. Las semillas hay que verlas por afuera y hay que morderlas y partirlas para ver cómo están por dentro, porque ahí tienen la mayor concentración de taninos. ¿Qué más? Bueno, este, no sé si lo habíamos visto este No. gráfico. no. Bueno, esto era, en realidad tiene que ir más adelante porque es de la parte de vendimia que les quería mostrar. Esto es cuando va madurando nuestra uva, desde después de la Mm, brotación del cuajo, del desarrollo de la floración y el desarrollo del racimo, que viene el embero. Acuérdense que el embero es cuando el grano cambia de color, ¿sí? Acá lo tienen bien, bien está muy ilustrado. bueno ese. Este sí, es es muy lindo esto porque a mí me lo dieron en uno de los de las maestrías que hice, el tamaño de la valla y es con los días de crecimiento. Entonces vos ves los círculos verdes, obviamente es el grano, cómo va madurando y qué vas a ver. Bueno, la mayor concentración de ácidos, tanto tartárico como málico, es la mayor concentración es cuando por supuesto está verde y va a ir disminuyendo a medida que va madurando y viceversa con los antocianos, las azúcares y los aromas. En el momento del embero empieza con muy poco concentración de polifenoles y de azúcares y de aromas, por supuesto, y va a ir aumentando en el transcurso que va madurando y creciendo la expansión celular o creciendo el grano. Entonces, cuando cae el embero, cuando empieza el embero, ahí es cuando nosotros entendemos que obviamente empieza a disminuir toda la parte ácida y empieza a aumentar todo lo que nosotros necesitamos para la elaboración de tinto. Antocianos, azúcares, aromas, todos los polifenoles. Entonces, en el momento que el grano ya está totalmente desarrollado, que está maduro y que tenemos esta buena concentración de polifenoles, azúcares y aromas y obviamente la parte ácida es cuando hacemos la cosecha. Está buenísimo esto. La, mm, la valla crece en el embero también, en la fase de embero también. El embero es el cambio de color. Cuando Bueno, cambia de color, sigue creciendo, por supuesto. claro, a eso me Es una refiero, sigue expansión creciendo. celular. Claro, vos, mira, acá te lo dice. Acá Sí, sí, empieza estoy creciendo, mirando por tenés eso. expansión celular y en un momento del embero, o sea, antes de que se produzca el embero, hay una fase estacionaria que se demora en crecer el Mm, grano. Pero de un día a otro se produce el embero. De un día a 3 días, ponele, lo vi el lunes. El mm. jueves se hizo el embero. Y ahí empieza la expansión celular de nuevo. Y empieza a crecer la valla, empieza a crecer la pulpa y con las concentraciones de los compuestos que nosotros necesitamos. Bien, o sea, crece la valla hasta cuando empieza a madurar, o sea, hasta la maduración. La maduración es el crecimiento de la valla y maduran también todos los compuestos que vos necesitas. Perfecto. Cada variedad tiene un crecimiento límite. ¿Se entiende? De grano. Vos, Sí, por sí, ejemplo, sí. en el Malbec es un grano un poquito más redondeado, mediano. El Cabernet Sauvignon es más chico, el Syrah es más chico, el Pinot Noir es más chico.
El merlot es más grande, es como nosotros, tenemos una Sí, sí, estatura, sí, sí. no todos tenemos la misma estatura. Acá es igual. La valla tiene su ADN, o sea, la variedad tiene en su ADN un crecimiento definido. ¿Se entiende? Hay Ujú. veces que puede crecer un poquito más o puede expandirse un poquito más, por ejemplo, con las lluvias intensas que se diluye todo adentro y crece un poco más la pulpa, pero es ínfimo, pero cada varietal tiene su crecimiento como definido. Bien. ¿Está? Sí, sí. Bien. Vamos a ver este concepto y ya terminamos porque tenemos que seguir viéndolo ya la semana que viene. ¿Quién produce el proceso de, acordate que teníamos la maceración prefermentativa, cuando dijimos listo, ya está, ya no lo maceramos más, vamos a empezar nuestra fermentación alcohólica? Bueno, tenemos que hacer el pie de Cuba. El pie de Cuba, ya lo recordamos, lo vamos a recordar rápidamente, pero es la hidratación de las levaduras secas activas, ¿ok? Acuérdense que la temperatura es entre 38 a 40 grados, se diluye, ya se espolvorea, se deja reposar, después se diluye y después se van agregando lentamente cantidades de mosto para ir bajando la temperatura del agua, después para que la levadura tenga sustrato para seguir activándose y después para ir aclimatando a la levadura al medio donde va a ir a producir la fermentación alcohólica. ¿Sí? Todo eso se hace con el pie de Cuba. ¿El pie de Cuba quedó claro? Sí, sí. Seguro. Ok. Entonces, Sí, la duda es, en este caso se trata de levaduras que están en la fruta, digamos, ¿no? no, cuando Ah, haces no. pie de Cuba, cuando haces pie de Cuba, es que vas a hacer un agregado de levaduras secas activas, o sea, las levaduras industriales. Ah, ah. No, si no, haces una fermentación con las levaduras indígenas. Claro, Pero, no, no, como acá decía que se encuentra en estado natural en la capa superficial del suelo de los viñedos, no, pero pensé porque que no, es... sí, Ta, pero no estoy hablando todavía de eso. no, está bien, está bien. Estaba Sí, sí. recordando el pie de Cuba. Sí, sí. Perfecto. Era, Hay un viñedo bueno, en el País Vasco, yo lo veo porque me encanta ese viñedo que hace Chacolí y, ellos antes sacan las levaduras las levaduras para hacer el pie de Cuba de las mismas uvas, indígenas. claro, indígenas. Y con Sí, eso preparan y hacen reproducir ahí en el claro, laboratorio. se le llama repique ese. Ah, bien. ¿Qué hacen? Agarran uvas que empiecen a fermentar solas con las levaduras autóctonas o indígenas. Cuando empieza la fermentación, ese mosto está activo, sacan un poco de ese mosto y lo van agregando en los distintos tanques. Entonces vos repicás o como que sacás levaduras activas fermentando y lo pones en otro tanque. Entonces esa levadura va a empezar a fermentar porque ese tanque también tiene mucho azúcar y va a empezar a activarse también. Se llama repique. Se hace mucho eso también. Sí, eso me llamó la Eh, atención. Bueno, era porque ellos hacen biodinamia, entonces por ahí sí, sí, están con pero todo sí, el tema. se hace un montón eso también. Em, no, lo que yo estaba explicando era el pie de Cuba con levaduras secas activas. Sí, sí, También lo sí, sí. podés, o sea, lo que vos estabas diciendo también se hace con levaduras indígenas. Y lo que yo pongo acá, que en el grano tiene una cera que recubre el ollejo y que se llama pruina. En esa pruina, que es esa cera que recubre prácticamente todos los frutos, ¿no? Se alojan millones y millones de colonias de levaduras, de bacterias, de... Por eso, ese es la contra que tenés cuando elaborás con levaduras indígenas, que no sabes qué tipo de levadura está produciendo tu vino.
¿Se Claro, entiende? perdés el Claro. control. Claro, porque si yo agrego levadura seca activa, sé que estoy agregando las Saccharomyces cerevisiae o las Saccharomyces bayanus, ponele que use, porque la bayanus es más tolerante al alcohol. Pero en los viñedos, en el ambiente, hay un montón de levaduras, como Mm, lo dice acá, eh, la levadura, la cándida, la piquia, la Saccharomyces, la angiosperma, que hay algunas hasta son, si no las controlas, después son las responsables de algunos defectos en los vinos. Entonces, mm, por eso yo particularmente prefiero los pie de Cuba o las elaboraciones con colonias conocidas de levadura. O sea, Claro. Saccharomyces cerevisiae, fin, ya sé cómo va a actuar. ¿Se entiende? claro. Bueno, así se ven las levaduras en el microorganismo. Son como gorditas, chanchitas. Mm, Ahí están las otras y cómo se van viendo en el microscopio, perdón. ¿Se entiende el concepto que hablo de las levaduras? re. Clarito, clarito. Entonces, bien. Mm, Entonces, veníamos de una maceración prefermentativa, hacemos un pie de cuba con el agregado de levaduras secas activas y agregamos la levadura a nuestro tanque. Acá les pongo yo lo de la capa de la pruina, que es la cera que recubre los granos donde viene la cantidad infinita miren, acá yo lo puse porque lo investigué, se pueden encontrar hasta 120.000 colonias de levadura por milímetro cúbico. O sea, que en una gota de vino puede haber 5 millones de hongos. Imagínense ey, el control que hay dentro de esa fermentación. claro, y eso no se lava, digamos. Va todo al. Jamás, jamás se lava la Es uva. parte Jamás. del. Claro, No, 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 no hay chance. Acuérdate que el agua está prohibida. O sea, no hay claro. chance que vos laves las uvas, no hay chance. No, para No, eso tenés que tener el control del viñedo y. no, no hay chance que lo controles al viñedo con la No, levadura. digo, no, en el hecho de no usar productos que puedan ser perjudiciales para la salud del. No, bueno, lo que vos usás como, ¿cómo se dice? Eh, no son pesticidas, porque no es, Mm, los agroquímicos que vos puedas usar, por supuesto que están autorizados para claro. cuidar un viñedo que da un fruto que después va a dar una bebida o un alimento. Está autorizado, Voy obvio, por pero eso, ¿no? Por eso digo que. Por eso pensé que por ahí se podía no, lavar la uva, pero no, es no se verdad que lava la no. uva. No, no se lava la uva, no se lava la uva. Ok, bueno chicos, frenamos acá un minutito y busquen los vinos. Yo hoy hice agua con vino, así que perdón, no traje vino, pero la clase que viene sí voy a traer, perdón. 2 minutitos y Salí volvemos. tarde del laburo, así que menos. No alcancé ni a pasar a comprar. Bueno, no pasa nada. Chicos, ustedes dos. Yo no Yo lo elegí, tengo, no sí. lo busqué, tengo un Pinot Noir seguro, pero no lo, no alcancé a sacarlo, porque también llegué re tarde. Bueno, busco el material del Pinot Noir. Nos vemos en 2 minutitos. Bueno, Ahí va. Dale. Bueno, voy a hablar un poquito del Pinot Noir. No, yo no vi con ustedes Francia, creo que no vi con ustedes Francia, ¿no? no, Bueno, No, el con Pinot Lorena Noir. la vi. Ah, ok. Bueno, no sé si les habló, pero la Borgoña es la zona del Pinot Noir. O sea, no hay lugar mejor para el Pinot Noir que el norte de la Borgoña. A mí me encanta hablar de Francia porque es uno de los lugares donde yo trabajé y sobre todo en la Borgoña, yo me especialicé en Chardonnay, pero el norte de la Borgoña, donde queda Dijon, todo lo que es Beaune, los Grand Cru, los Premium Cru, todas las rutas que tienen, es todo Pinot Noir. O sea, no hay otra cosa plantada que no sea Pinot Noir. Realmente es bien identificado que la región de la Borgoña es netamente Chardonnay y Pinot Noir.
Al norte es Pinot Noir y al sur es Chardonnay. Acá sí pueden ver, no sé si se puede agrandar esto, pero Mm, no. Bueno, tenés Dijon y vos vas bajando y tenés la ruta de los Grand Cru, que ellos lo denominan, pero ¿por qué? Por todo lo que es las orientaciones de sus viñedos, las texturas de sus suelos. La verdad que salen toda la de la Côte de Ron, la Côte de Bon, toda la costa, bueno, la verdad que es un lugar que enológicamente les recomiendo conocer. Traten de ahorrar para ir a Borgoña, porque la verdad que es lindísimo el pueblo, es lindísimo, todo lo que vayas es precioso. Como les digo, todo esto está en la Côte de Ron y la Côte de los Grand Cru, y la Côte de Bon, en Bon. em, bueno, es un pueblito que es precioso. Ahí están las domaines y los chateaux, ahí chateaux increíbles, donde hacen los Pinot Noir más emblemáticos. Y al sur, bueno, tenemos todo el Chardonnay. ¿Es accesible ir, o sea, a un chateau, por ejemplo? Sí, bueno, yo en realidad cuando fui porque a mí me becaron para ir a hacer un curso 3 semanas en Bonn de toda la elaboración de los Pinot Noir. Entonces conocíamos mucho Chateau, pero sí porque, bueno, ellos tienen mucho turismo. Entonces realmente sí, son lugares que, bueno, igual yo fui hace 10 años, eh, pero volvería siempre a la Borgoña. Creo que sí, que la verdad que son accesibles y hay mucho turismo, mucho turismo. Sí, bueno, quizás como todo, hace 10 años atrás capaz que ir a Rutini, bueno, era un poco accesible, pero ahora ir a Rutini, Pero lo que pasa es terrible. pero Francia no es Argentina. No, Eh, ya sé, por eso pregunto, porque no ellos son muy tradicionales y conservan mucho la tradición. En Argentina también está un poquito la viveza de que sé. los bodegueros han subido mucho los precios mm, y porque se dieron cuenta que venía mucha gente también y mucho turismo y dijeron, bueno, los cobramos en dólares. Allá no, como el euro en toda la Unión Europea es lo mismo, no sé a cuánto estará hoy, pero yo el año pasado tuve la posibilidad de ir de nuevo a Francia y no era tan inaccesible. Bueno, hay que tener plata, sí, por supuesto, pero sí. hoy no puedo, hoy no, pero estaría bueno. Bueno. Pinot Noir es piña negra en francés, es un racimo chiquitito, muy compacto, ves el tamaño de las bayas, crece hasta Mm, eso, es chiquitito, bueno, la verdad que los Pinot Noir de la Borgoña, bueno, los Pinot Noir, la característica que tienen que son tintos muy suaves, pero, o sea, llegan a ser tintos suaves, pero se entendió, a ver, ¿cómo les explico? Se entendió que de donde eran los Pinot Noir, como de la Borgoña, el terroir daba esa caracterización en los Pinot Noir. En Argentina, por ejemplo, en Río Negro, que hay mucha más amplitud térmica, mucha más frío, hay mucho más frío. Bueno, la planta, el Pinot Noir, dio vinos con mucha concentración de color, mucha concentración de aromas, y es mm, totalmente distinto a los vinos de los Pinot Noir de la Borgoña. Porque ahí está, la planta se va adaptando a los distintos suelos, distintas climas y que bueno, ahí lo tenés como bien diferenciado. En Estados Unidos, por ejemplo, en Napa han querido, porque está casi en el mismo línea del meridiano, han querido hacer los Pinot Noir de la Borgoña, pero bueno, nada. Los Pinot Noir de la Borgoña yo los he probado durante 3 semanas, lo único que tomé fue Pinot Noir y realmente aún no pruebo Pinot Noir tan ricos como los de la Borgoña. Son exquisitos. Es una planta que se adapta bastante, que se adapta bastante. Hoy por hoy tenemos mucha plantación acá en Argentina. Los frutos rojos son obviamente los descriptores más importantes: la cereza, la frutilla, la frambuesa, los arándanos. En Dijon, al norte de la Borgoña, acá, bien acá,
hay todo unas elaboraciones de arándanos y producen un vino de arándanos. Bueno, también está como muy relacionado el arándano al Pinot Noir, entonces hay dulces, bueno, y muchas fábricas de formange de quesos. Entonces, la verdad que es súper interesante y es atractivo porque vas a las bodegas, después vas a las fábricas de queso y las degustaciones siempre son bueno, cuando yo iba, ¿no? Con una copa de Pinot Noir o con dulces de arándanos. Entonces, la verdad que era todo perfecto, era riquísimo. Más los panes que tenían ¿cómo es que se llama? En Francia. Nada, así volví. Bueno, acá como les digo, tenemos Pinot Noir, sobre todo se ha ido adaptando a todo lo que son los climas fríos, todo lo que es, bueno, el sur argentino, pero en Mendoza, por ejemplo, todo en el Valle de Uco. Se planta generalmente en zonas con mayor amplitud térmica y con mayor frío para potenciar también los colores y los aromas característicos del Pinot Noir de la Argentina, como más frío, totalmente distintos a los Pinot Noir de la Borgoña. Todo este material ya Y se los... en cuanto a clima, ¿es similar la Borgoña a la Patagonia? Seguramente más que a No, Mendoza, no, cero, pero nada que ver. ok, Llueve ¿y cuáles serían muchísimo. esas diferencias? Yo mucho, mirá, Muchísimo. No llegan a grado nunca, no llegan, por eso está permitida la chaptanización en mirá. Francia. Mucha lluvia, la verdad que poco sol, entonces las uvas no maduran, no llegan al grado, entonces son vinos muy suaves, con poca graduación alcohólica, eh, poca intensidad colorante. Los Pinot Noir son, como decirte, un rosado tenue acá, son todos así. La Eh, criolla, Mira, ponele. Muy fáciles de beber, muy fáciles de beber, porque tienen 11,3 de alcohol. Esa es la caracterización de los vinos de los Pinot Noir de la Borgoña. Nada que ver con los de acá, cero. Bueno, ayer probé ¿cómo se llama? Un torrontés de acá de Otronia. Pero ah, no sé, bueno, imagínate, yo tampoco tengo mucha cancha con el torrontés, sino más allá del aroma, ¿no? Nada Sí, que ver con torrontés. Pero, ¿lo probaron? Yo me imagino ustedes que no. están recancheros, vos, Edu, también. Les voy a llevar cuando vayan, porque no lo Bueno, van a poder ¿Desde creer. qué, perdón? Otroña. De acá de Otronia, de Sarmiento. Ah, sí, de Otronia he probado algo, che, está muy bueno lo que hace, me gusta. yo no he probado nada, así que No tráeme. el Bueno, torrontés, les voy me a Ah, imagino llevar. debe ser No, te vuela la cabeza porque algo vos interesante. creo que no sé, va para mí, ¿no? Que por ahí yo no soy ni un cuarto de lo que deben haber probado ustedes y poder apreciar, ¿no? Entonces, voy a llevarles cuando vaya para que vean. Dale, aceptada. Y me cuenten. Aceptada el regalo. Bien. Otroña está ahí cerca de donde estás vos, ¿vale? Sí, acá estamos a 140 kilómetros Ah, más o menos. Hay buenos Pinot Noir, sé, en Otronia, pero Torrontés no lo tenía. Sí, sí. No lo No, tenía. Bien, a ver no. quién tiene vino. Vamos. yo tengo. Bien, bien, muy bien. ¿Viste? Estoy haciendo los deberes No, me últimamente. impresionante, me está Muy bien, sorprendiendo Sergio. muchísimo, me está sorprendiendo. Yo compré un Don David 2024. Ajá. Lo que no pude ver es de dónde es. Porque Don el David Esteco es en Salta, ¿no? en Salta. Tiene que decir. Es de Peñaflor eso entonces, ¿no? No, no, Don David no es de Peñaflor. Es el Esteco. A ver. Puede ¿El tener Erro. Esteco no es de bodegas, Peñaflor? Puede puede ser tener que bodegas en Salta, en San Juan. Valles Calchaquíes. Sí, es de Salta. Está, No, 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 el salteño. espejo es de Peñaflor, a no ser que haya sido ahora. Ah, no sé. El Esteco creo que es de Peñaflor, che, si no mal recuerdo. No, no sé. No, no, Puede no ser. quiero A ver, googlearlo, vamos a buscar. fijémonos.
A ver la etiqueta. Bueno, tú la Em, pasás. Contame el alcohol. yo la pasé al grupo igual. Ah, no lo he visto, no me he metido en el WhatsApp. No puedo las dos cosas. Está. ¿Qué alcohol tiene? 13,5 por lo que entendí. Por lo que vi. 13,3. 13,3. Bien. No lo voy a poner sobre algo blanco. Primero, aroma. No, primero color. Color. Perdón. Había puesto para el color, ¿verdad? Te perdono. Em, eh, el vino es claro. em, Intensidad media de color. Intensidad media. Sí, Ok. sí, sí, no, 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 Rojo. no es rojo rubí. Ok, intensidad media. Entonces este vino presenta una coloración rojo rubí con intensidad media. Rojo rubí con intensidad media. Limpio, eh, brillante. Limpio, brillante. Ok. ¿Y cómo se dice cuando se desliza por la copa? La Eh, lágrima, lo del... Porque no Ligero, hace como, ligero en como copa. gotitas, ¿viste? Como, es raro, no sé cómo explicarlo. No, no sé. No, no le prestemos atención entonces. Bueno, está. Em, Igual se ve Aromas. bastante oscuro, ¿o no? No, O- me parece que es la. Espera, a ver. quizás A fue la ver. luz. Igual, igual no no. Yo creo que he tomado otros y a ver si se ve mejor ahí a la luz. No, bueno, Ay, una sí, ay, coloración sí, ay, linda. sí. Está bien. ¿Eh? Bueno, Sí, sí, un sí, sí. poquito más claro son los de la Borgoña. Un poquitito más claro. Está Está. bien. Está limpio y re brillante ese vino. Sí, 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 sí. Sí, bien. O sea, lo clarificaron, lo estabilizaron y lo filtraron. Bien. Chequeado, es de Peñaflor. Ah, Mirá, mira, no sabía, Edu, gracias. aroma a frutos rojos. Ok, em, Ciruela. bien, frutos rojos. Perfecto. Y sí, frutos rojos, ciruela, qué sé yo. Y no le siento barrica, pero creo que tiene, por lo que Chan, leí. ¿qué dijimos? Que no había que leer, ¿no? Si no le sentimos, no lo decimos. Ah, bien, ¿No le sentí barrica? No la tiene. Capaz que bien. acabás de abrirlo y acabás de servirlo. Dale un ratito, Claro, capaz que los aromas se empiezan a abrir un poquito más. ¿Cambió el otro día tu vino, sigamos. vale? Cuando lo dejaste, Sí, re, no ¿viste? sabés, parecía otro. ¿Viste? Te dije. Increíble, sí, estaba Repasa, buenísimo. pasa eso, ¿viste? Un Sí, montón. La entrada es suave, Ok, taninos em, agradables. taninos Agradables, agradables. suaves. Y el gusto, sí, frutos rojos, un Ok. poco de frutilla. Percibimos en boca lo mismo que en Percibimos. nariz. Ok, Sí, lo ¿y mismo que en nariz. el equilibrio entre la acidez y el alcohol está bien? El equilibrio, ¿Grado? sí, 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 Es no equilibrado. no es ácido, es equilibrado. Sí, sí, no es tan Entonces es ácido. equilibrado. Ok, está bien. Y el posgusto, suave. Pasa bien, tenés un buen Tiene un posgusto. amargor normal, medio, atrás, en el retrogusto. Ok, Sí, es equilibrado, es está. O medio. sea, en boca, la verdad que tiene una buena entrada, agradable, con también expresión varietal, con los frutos rojos que sentimos. Está equilibrado y la verdad que, no sé, tiene intensidad, o sea, ¿tiene volumen en boca o Tiene pasa suave? volumen, tiene Bien. volumen. Entonces, un vino que tiene boca, tiene volumen, aromas.
equilibrio, está perfecto. ¿Cuánto te salió ese vino? 6.500. Baratísimo. ¿Y con qué lo maridas? Eh, pastas Sí. y yo con pizza. Todo con pizza. Con mucho. Vamos con Con ananá. ananá no, porfa. Menos de ananá, pero pizza salada seguro. Con chocolates. El Pinot Noir va muy bien con chocolates. Ah, Es el claro, que mejor marida con chocolate porque tiene menos chocolate. intensidad con Claro. penalidad, entonces es re suave y Chocolates amargos, bien, amargos, claro. blancos, cacaos, o sea, sí, con chocolates, con pistacho, de chocolates con almendra, marida muy bien con eso. Bien, ¿lo recomendamos Helado entonces? de chocolate. Yo lo recomiendo, sí. Bien. No, la verdad Bien. que no suelo tomar mucho Pinot Noir. Y Bueno, nada, está bueno. está bueno. Se ¿Vale? aprende. Sí, hay que probar Bueno, de todo. yo Mm. tengo se llama Altura, es de Norton. Ajá, Qué Ah, buena lo vi ese. línea, me Lo encanta. vi. Está bueno, no lo probé. Tiene 13 grados de alcohol sí. y debe ser de altura. Sí. ¿Vos decís? ¿De dónde es? A ver, pero ¿no dice de dónde es? No, pero me supongo que al ser ¿Valle de de Valle de Uco? Uco debe ser por... No, puede tener algo de Luján, eso de Agrelo, de. Creo que esa línea la hacen eh, de Gualtallarí, no sé. sí, de Gualtallarí. Puede ser, Mirá, Sí. sí. qué bien. Edu Bueno, tiene todo lo último. Toda la última info la tiene Edu. genio. Ahí. Gracias, Edu, sos mi mano derecha, porque yo. Escabiólogo. Sí, yo les pierdo el rastro, da muchísimas etiquetas porque no le puedo Hay seguir. mucho, Vamos. claro. Sí, es un montón, Un sí. montón. Sí, Bueno, ahí estoy mirando en la pantalla y se ve igual que el color Se del de ve, Sergio, pero es sí, súper, súper, Lindo súper. copón metiste, ¿eh? sí, buen Sí, copo. no, lo que pasa es que agarré, a mí me encanta este copón porque me encanta percibir los aromas, Percibir. me Ah, encanta. Con la chiquita no se puede, pero no como se tengo que puede. practicar más en boca, que es lo que más me cuesta, entonces estoy tratando de usar la otra. Pero bueno, ahora porque todo fue muy rápido y no preparé nada. Em, bueno, este vino está, bueno, limpio, brillante, un color rojo rubí muy claro, con reflejos violáceos, ligero en copa. En nariz también está sano, tiene una intensidad aromática media ¿Ah? y media alta. Eh, s- Tiene aromas también a frutos rojos y frutilla, algo bien dulce. Em, sí, y como alguna especie, Puede mm, ser especie, ¿eh? como una pimienta así, media picosa. Ajá. me gusta. Bueno, en boca la entrada es suave y una estructura equilibrada. El alcohol está equilibrado, perfecto Bien. con la acidez. Ujú. Eh, Se perciben los mismos sabores o aromas, sabores que en nariz. Y, y tiene un retrogusto medio alto. Bien. Y Retrogusto agradable. sí, 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 súper Ok. suave. Y lo maridaría con un pescadito, una trucha, con una Ay, salsita de hongos. qué rico. Sí.
Cosa que no voy a comer. Cosa que no voy a hacer. No voy a- Escúchame, ¿cuánto te salió? no sé, no tengo la menor idea. Ni Yo lo busqué, nada. nada, no sé Nada, cuánto. no, porque sinceramente no, pues no siempre preparo y bueno, trato de, aunque sea buscar, pero esta vez fui y agarré lo primero ahí que Bueno, vi. vamos a Yo buscar hoy lo cuánto. vi, estaba 3,7 y 8. Ahora lo estoy buscando igual. Ah, no es tan caro. Acá No, capaz que ¿Viste? es más caro. Acá los vinos de Mendoza claro. son muy caros, ¿eh? No, yo tengo un chino en casa que... Bueno, los chinos son la ¿En tu salvación de... casa? No, no, sí, casi, porque voy todos los días, porque Es tiene precios increíble los precios, ridículos. son increíbles los Tiene precios de los precios chinos. ridículos. En Mercado Libre está a 14, Pero pero en el no, chino está en uno de la los mitad. cursos, en uno de los cursos había una chica que traía unos vinazos y nadie lo podía creer, pero compraba unos rutini, unos, no sé, eran unos vinazos tremendos nunca pagó más de 5.000 pesos. Le digo, chicos, están adulterando los vinos, no puede ser, no puede ser. Me decía, te mostraba la etiqueta, te mostraba todo y eran realmente, Eh, la y próxima vez eran que ¿Pero vaya les compraban voy a los mostrar, chinos? les voy a Lo mostrar compraban los chinos, los siempre precios. compraban los chinos. Sí, él compraba, la chica compraba siempre en los chinos. Y era una Sí, chica sí, que sí. estudiaba, o sea, que no tenía, no lo hacía, o sea, no le sobraba la plata. Me decía, Ana, hoy no pude comprar, pero no gastaba más de 5.000 pesos. Era increíble, pero traía unos vinos que todos decíamos, dale, en serio, no. Sí, Para hay mí lo chinos que... adulteraron. No sé qué hacen. Hay un Instagram que se llama Vinos de Chinos que te recomienda en qué chino comprar qué vino. Ay, me muero. Me muero, me muero. Es que acá en Mendoza no tenemos chinos nosotros, no hay ni un chino. Los chinos que venden acá venden ropa nada más, así que No, pero el problema de los chinos es cómo tienen los vinos, en qué Es los porque los pagan al lugares. contado. No, porque, claro, Los pagan al y, contado. y porque las bodegas quieren M- estar porque sabe que la Muy gente poco compra, margen. Claro. Muy ¿no? Y la poco gente margen lo compra y no y compra, no rompen el compra, no. mercado. Claro, lo compra. Entonces, y no hacen promociones. O sea, tipo, no hacen el 2x1 que te hacen en el No, Jumbo, nada. claro, Cero. tal cual. Lo que te gusta, lo comprás, lo pagás y chau. Y todas las bodegas que en su momento morían por estar en los chinos, pero morían. Yo ahora no sé, porque no estoy metida en la parte comercial ni nada, pero antes era, tenemos que entrar a los chinos, como sea. Qué sé yo, el Es que si no negocio, estás, no sé, el negocio de los chinos, no sé, pero era baratísimo, es baratísimo. Bueno, el martes que viene, si no tienen ninguna pregunta ni nada, seguimos con elaboración de tintos. Bien, Vamos con un Cabernet Franc. va. ¿Pinta? me bien, encanta. Sí, me Bien, encanta vamos. acá. Genial. vamos con un Cabernet Franc. Bueno, traten de ir leyendo, si tienen alguna duda, la anotan y la vemos el martes que viene. Y cuídense. Bueno, muchas Igualmente. gracias. Hasta el martes que viene, si Dios Buen quiere. fin de. Igualmente, Yo el cuídense. martes no Cuídense. voy a estar, Chau, chau. pero Vos estás Nos vemos. viajando. estoy viajando el Bueno, lunes. lo ves Perdón, grabado. ¿mencionaste algo del jueves que viene? ¿Puede ser? El jueves Ah, que vos Digo, viene, no estás. Yo no estoy el jueves que Ana no viene está. y van a tener reemplazo. Los chicos ok, tampoco Hay están. reemplazo, nosotros no estamos. Yo le mandé a ok. Yassi para ver de reprogramar y ella medio que dijo como que sí, yo probablemente después se dé también puse igual. un mensaje ahí como Sí, para ver si, sí, si sí, apretaba sí. un En poquito. realidad, ¿qué les ofrecí yo a Yassi? Que le daba martes y miércoles. Ah, Ajá. está. Se lo puedo volver a ofrecer, pero como que ya habían encontrado reemplazo y le digo, pero los chicos le pusieron en el grupo que, bueno, Sí que no Vale estamos. y Tito no van a estar. Y dijo, bueno, no importa, quedará grabada. Pero es horrible para el profesor. Sí, no Está está bueno. una hora Y para solo nosotros adelante tampoco. de Sí, nada, o está. sea, no hay Claro. nadie. No No, sé. no, no. Si quieren, pónganle algo. Yo me ofrezco el miércoles. Ponele vos eso. No Sí, sé Yo si. eso cierro, yo te cierro. toca. Yo me ofrezco el miércoles Queda todo en mis manos, me parece. Yo ya tiré la primera piedra, vale, reforzá ahí, faltamos. Yo lo dije antes, digo, yo me ofrezco a darle antes la clase, o sea, martes y miércoles. Me dijo, no te preocupes, busco reemplazo. Bueno, Ah, está. ya, tampoco puedo. Pero bueno, Bueno, el martes nos veo si Dios quiere. Dale. Perfecto.
Cuídense. Bueno, Buen fin Buen de fin igualmente, de. gente, hasta chicos. luego. gracias. Buen fin de Chau, chau. Chao, chau. chao.